wait for it to say it's recording. So, okay, apparently we are live. So hello once again. It's been wonderful 2 weeks without this English session. So today is the 19th July 2023. I hope you guys are doing great today. I hope you had a great weekend and a great start of this week. So I'd like to say hello to the participants today, the students we have today in the classroom. We have Fabian, Miguel Angel, Laura Sofia, Kevin Andre, Jennifer, and Emmanuel. So welcome back to our English session. Last week I was not available to be on the online session. I guess you didn't miss me that much, but I am also imagine that you took advantage of time and actually work on the tasks you need to be working on. Chicos, buenas noches. Bueno, tarde noche ya. Espero que se encuentren muy bien. Saludándolos nuevamente a quienes pudieron conectarse hoy, una sesión un poquito más tempranera y de pronto con una fecha un poquito distinta debido a que la semana pasada pues no tuvimos la sesión como tal, ya que algunos instructores por cuestiones administrativas no estábamos disponibles, ¿cierto? Entonces, asumo que pues no fue que me extrañaran mucho, creo yo. No sé si Kevin tiene una pregunta, creo que todavía tienes la mano levantada, entonces no sé por qué la dejaste levantada o tienes alguna pregunta, Kevin. Listo. Perfecto. Entonces, la semana pasada no estábamos disponibles, por lo cual, pues asumo que ustedes muy juiciositos estaban aprovechando el tiempo y no creo que me hayan extrañado mucho, ¿o sí? Bueno. La cosa es que, bueno, volvemos recargados esta semana, volvemos a nuestra sesión de bilingüismo, esta vez en un horario un poquito distinto. ¿Por qué? Porque normalmente les comento para que ustedes como que tengan la información fresca y es que nosotros debemos programar estas sesiones con 72 horas de anticipación. ¿Qué quiere decir? Que si yo quería hacer la sesión el lunes, debía haberla programado menos el jueves, 72 horas hábiles, pero pues como dijimos no estábamos disponibles, pues no la podemos programar, por eso esta semana estamos haciéndola en este horario. Sin embargo, la siguiente semana volveremos a nuestro horario habitual del lunes para poder realizar la actividad. Okay, so next week we will return to our normal schedule for English lessons, and that would be Monday, I think 7 or 8 p.m. according to what might happen. I think I will schedule it for 8 or probably 6. I don't know. Let's figure out. Chicos, hay una pregunta rápida. ¿A ustedes les queda todavía bien a las 6 o para algunos se les está complicando? Porque veo que aún faltan varios de las personas que normalmente nos acompañan, pero sí quisiera saber si las 6 es un horario aceptable para ustedes para trabajar o simplemente les queda más fácil a las 7 o a las 8 o ya se quieren ir a dormir a las 8. Entonces, it's good to know your opinion. I would like to hear your opinion. I would like to read your opinion. Me gustaría como leer su opinión, que me cuenten. Listo, Kevin y Jennifer y Emanuel, Fabián también, que nos cuenten. Dice, hay una compañera que no puede entrar porque va en carretera, no es muy estable la señal. Entonces, ok, sí, entendible, entendible. Pero es como una situación particular de hoy, ¿cierto, Kevin? No es como una situación general. Laura dice, pues a mí me queda bien a las 6. So it's okay for Laura at 6. Fabián dice, pensaría que las 7 para los demás y que en este horario hay más gente. Sí, yo también lo pienso y es la idea, pero pues... Y es bien a las 6, dice Jennifer. And we are waiting for Emmanuel and for Miguel. Listo, chicos. Mientras que vamos leyendo las... A mí me queda más como a las 7. Yo creo que para todos es mejor a las 7, ¿cierto? Nos voy a tratar. A menos que sea esos horarios en los que tenemos un festivo cruzado y se nos cruzan las sesiones, voy a tratar de programarla de aquí en adelante a las 7, ¿ok? So that's very much the idea. And yeah, okay. I'd like to hear your opinion. Recordemos que esto es como va y viene, ¿no? Usted me cuenta, yo les cuento, vamos mirando qué hacemos. All right. So perfect, beautiful. In the previous lesson, in the previous online session we were discussing our last task. We were discussing about the task called essay.
And I would like to have some recommendations, and I have some notes and some specific comments about this specific task. La última sesión que realizamos, chicos, hablamos un poquito de la evidencia que teníamos para este mes, la cual tenía que ver con el ensayo. Y pues quisiera hacer como algunas acotaciones con respecto a esa evidencia puntualmente. Entonces vamos a proyectar pantalla. I'm going to share my screen right now. So let me take a look. So we have 19 July 2023. Estamos viendo la pantalla, ¿cierto, chicos? Can you please confirm? Okay. Apparently, yes. Okay, thank you, Fabian. Appreciate it. Appreciate it. Yes, says Kevin. Nice. Good. So, aquí viendo las diapositivas rápidamente, and taking a look at the evidence, de la evidencia ensayo, que muchos de ustedes ya vieron entregado, técnicamente era hasta el 14, pero usted sabe que igual tienen las disponibilidades. Lo que pasa es que ya después del 14 la nota empieza a bajar porque, obviamente, pues son entregas tardías. Espero que ya todos lo tengan. Pero me preocupa un poquito el asunto de que algunos, y eso es para todos, ¿sí? Que lo tengamos en cuenta porque no solo pasa acá, pasa en otros contextos académicos, so in different academic contexts. And is that some students are not really taking seriously the task of writing an essay. Algunos estudiantes no se están tomando el ejercicio de escribir un ensayo, sino que estamos haciendo un texto por hacerlo. Muchos he visto y considero que han hecho un gran esfuerzo. I think that many of you have done a great effort and great performance. Algunos de ustedes han tenido un gran desempeño en cuanto al desarrollo del ensayo, porque han querido hacer un ensayo y deberemos conseguir la estructura de un ensayo. Yo les decía ese día que un ensayo es un documento o es un papel donde usted plantea una tesis, usted muestra un punto de vista e intenta convencer al lector con argumentos puntuales de que su punto de vista es en cierta forma cierto y de que hay argumentos válidos que respaldan ese contenido. ¿Qué está pasando? What's going on with the text? ¿Qué está pasando con los textos? Many texts are just presenting an opinion, but apart from that, some of you guys are not really showing proof of that opinion. You're just basically saying that your opinion is the truth. And that's an opinion. That's not an essay. Entonces, ¿qué está sucediendo con los textos? Algunos. Resulta que están presentando una opinión o una idea que ustedes quieren presentar. Hasta ahí vamos bien. Pero no la están soportando, no la están argumentando. ¿Qué quiere decir? Que decimos, a mí los celulares Samsung me parecen los mejores celulares del mundo. ¿Por qué? Porque son rápidos, porque son baratos, porque... Pero no estamos sino llegando al punto de decir, esta es mi opinión y esto es cierto porque es mi opinión. Y aquí es donde empezamos a ver que más allá de la idea de usar inglés, which is the main idea, lo cual es lo principal, tenemos que aprender a escribir un tipo de texto académico y un ensayo nos requiere que demos argumentos de autoridad. ¿A qué me refiero con argumentos de autoridad? A que yo tengo que soportar o tengo que argumentar que eso que estoy diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque es que un amigo compró Samsung. Ese es un argumento, puede ser un ejemplo, pero no es de autoridad. ¿Qué autoridad tiene mi amigo para decir es que Samsung es lo más importante, lo más chévere, lo mejor? Realmente no mucho, ¿cierto? Pero si yo cito un documento de la National Geographic o un documento del DANE, donde muestra que la mayor compra de celulares y de acuerdo a una encuesta realizada en 2023 a ciudadanos de las principales ciudades de Latinoamérica, mostraron su preferencia por Samsung, ¿sí? Y eso está documentado, y eso está certificado, y eso está ya en una publicación en un lugar o en una revista o en una fuente de autoridad, hombre, yo la puedo usar y dicen, es que vea, esto sí es de verdad, está pasando, ¿sí? Esto tiene un argumento, pero estamos llegando al punto de dar ideas que son muy buenas, pero que no estamos soportando y es complejo. Entonces, lo primero es eso. Recordemos que yo le solicité dentro de las especificaciones que teníamos que tener que lo mínimo era, voy a pasar aquí en otro, una página,
Subrayar la idea principal de la tesis, lo que queremos presentarle al lector, pero mínimo 2 referencias. 2 referencias a qué se refieren. Y aquí volvemos a la segunda parte. Algunos tomaron referencias como tomado de wikipedia.com, tomado de la revista de tal página. ¿Qué hace que esa página sea seria o no? ¿Sí? ¿Qué hace que ese documento que ustedes están ahí citando sea de valor o no? Que esté en una revista indexada, que esté en un libro que sea reconocido desde la academia y que ese libro sea, que esté respaldado por la comunidad científica, que haya un documento publicado, ¿sí? Que esté respaldado por una universidad, por un ente académico. No puedo simplemente coger el primer texto que encontré, ¿listo? Por ejemplo, yo podría, la revista Semana, por ejemplo, podría ser como un argumento de opinión. Pero ¿a quién puedo preguntarle yo por tecnología en celulares? Elon Musk, quien dijo en este Twitter, es que es Twitter. Twitter no es un argumento de autoridad, ¿sí? Pero si Elon Musk fue citado en la revista Tecnología del Mañana, no sé, de la publicación de La Luz, no sé, ahí tenemos un argumento de autoridad. Y tercero, que esas citaciones se me están quedando en una lista de referencias abajo de tipo del documento tipo tomado de esta página. Punto. Listo. Chicos, estamos en un nivel tecnólogo. Entonces creo que ya tenemos que empezar a entender que nuestros documentos académicos tienen que estar regidos por normas APA. ¿Listo? Y creo que yo lo había mencionado en algún momento y es que muchos no los estamos usando. ¿Listo? Ay, teacher, pero es que, ¿qué es eso del APA? Todos creo que sabemos cómo funcionan las normas de citación APA. Si no, chicos, díganme y yo el lunes siguiente de una vez hacemos un mini tutorial de lo básico que necesitamos para referenciar APA. ¿Listo? Porque yo no puedo hacer simplemente decir, esto lo encontré en una página, punto, y ahí pego el enlace. Eso no es citar y de pronto muchos de ustedes van a encontrar que sus textos, por más que tengan una muy bonita estructura y un muy buen uso del inglés, se los he regresado precisamente porque no está la citación APA correctamente. Entonces, hagamos el ejercicio una vez, frescos, no hay lío. Levante la mano quién conoce o quién ha escuchado o quién sabe cómo citar en APA. APA. Bueno, hagámoslo al contrario. Levante la mano el que no sabe, el que no ha escuchado y el que no tiene claridad sobre las normas APA. Listo. Santiago dice que no. Bien, perfecto. Está muy bien. Parece que nadie más. Fabián sí las conoce, Miguel las conoce, Laura las conoce, Kevin las conoce, Jennifer las conoce, Emanuel las conoce, ¿cierto? Exacto, listo. Entonces, ojo, yo igual creo que me voy a tomar el atrevimiento de hacer un mini taller para trabajar normas APA porque, como les digo, en ese ensayito estoy notando que no las conocemos. Entonces, la situación no se está viendo y es preocupante porque se ve como un texto plano que yo escribí de afán y que no tiene ni la idea clara, no tiene los argumentos de autoridad y finalmente en la presentación se está viendo un poco corto. Entonces, la idea es exigirnos un poco más, chicos. Estamos en un ambiente académico y la idea es que si ustedes pasan este tecnólogo, que yo sé que lo van a hacer, y entran a una profesional, homologan, hacen una profesionalización, si Dios quiere hacen una especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, lo que quieran. Esto se va a convertir en parte de sus vidas y créanme que ahorita el SENA los está viendo flexibles y aunque es inglés, no significa que debemos descuidar la presentación. Y la presentación es súper importante, ¿vale? Yo valoro más el contenido lingüístico, sí, pero no podemos dejar el contenido lingüístico solamente ahí plasmado y el resto no nos importa. Entonces, siento que de pronto a algunos les cae la idea, pero es para que quienes estén viendo la grabación, for those who are checking a look at this recording, y para quienes están acá, pues que lo empecemos a interiorizar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va como el pseudo regaño. ¿Listo, chicos? Ahora,
Rápidamente, ¿qué me interesa hoy? Me interesa hoy en continuar con un tema que veníamos trabajando. So we're going to carry on with a topic we have been working on. And it's the present simple. Hemos trabajado el presente simple en algún momento y hemos dejado de lado un poquitico un tema y es que no hemos terminado ese presente simple completo. We haven't completely worked on the simple present. Y quiero hoy tener como esa idea general del presente simple para que ustedes la vean rápido. Ya hemos hablado del presente simple en la forma afirmativa. ¿Qué quiere decir esa forma afirmativa? Quiere decir que algo pasa. El esfero pinta de rojo, el sol sale por las mañanas. Yo trabajo como instructor en el SENA. I work as an instructor at SENA. The market is red. My cell phone is an iPhone. My cell phone is a Samsung, whatever. Todas esas oraciones son en presente. Pero, y ya habíamos visto en algún momento inclusive cómo trabajarlas con el verbo to be. Es súper sencillo. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. We have an example on screen on how to create an affirmative sentence. Entonces recordemos que tenemos siempre un sujeto y un verbo. Un sujeto que es una persona y un verbo que es una acción. Pero quisiera que por favor aquí alguien me comente rápidamente. Ahí en ese cuadrito estamos viendo, ¿cierto? Un texto que dice affirmative, subject, I, you, we, they, plus speak. Entonces yo puedo decir they speak, we speak, you speak, o I speak. Pero en el siguiente tenemos he, she, it speaks. Creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces. I think we have been talking about this a lot. Pero ya hemos dicho que en el presente, cuando el sujeto es él, ella o eso, he, she or it, o cuando hablamos de una cosa, el verbo debe llevar ese. Eso es la conjugación. ¿Eso lo tenemos claro? Díganme aquí de una vez. Si no, frescos, vuelvo y lo explico. No problem. Pero quiero saber si todos lo tenemos claro. Good. Listo. Entonces tenemos el ejemplo que dice, I speak Spanish, pero cuando lo hace él, he speaks Italian. Yo puedo decir, you speak Portuguese, pero si lo hace ella, she speaks Portuguese. ¿Listo? Lo mismo con verbos como live. I live in an apartment, or Mary lives in an apartment. Entonces, en Paris, voy a hacer esa S muy notoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presente y el sujeto es ella. ¿Ok? He, she, it lives. So he lives in a big house, we live in it. Mucho cuidado con esa S porque esa S nos indica que estamos hablando del presente y que es una tercera persona. So remember the importance of the nouns and the pronouns and their corresponding verb conjugation. Importante tener claro que con cada pronombre, pues hay una forma específica de conjugar. Y para la afirmación es súper fácil porque solamente tengo que pensar en él, ella y eso, donde el verbo va a ponerle la S. Listo, that's it. Eso lo habíamos hecho la vez pasada, pero yo simplemente quiero acordarme, quiero asegurarme de que sí lo hemos entendido a cabalidad. Entonces, un ejercicio muy simple. Yo voy a proyectar aquí en la pantalla una oración y ustedes me van a ayudar colocando esa misma oración, pero con ella, por ejemplo. ¿Listo? Voy aquí a dejar de compartir un segundo. Voy a compartir nuevamente. Listo. Entonces tengo una oración que en este momento ustedes están viendo. They are nice. ¿Listo? Ahora, ya no quiero que el sujeto sea they, sino quiero que el sujeto sea Mariana. Como si aquí decía que ellos son buena gente o son chéveres, por así decirlo, ¿cierto? They are nice. ¿Cómo digo que Mariana es buena gente? Ya tengo el adjetivo, nice. ¿Qué nos hace falta? Quiero decir, Mariana es buena gente. Faltaría la conjugación. Entonces recordemos que siempre tenemos una persona que hace algo, el sujeto, el verbo, ¿cierto? Y luego el adjetivo. Ellos son bonitos o buena gente, pongámoslo así. Pero ahora quiero decir que Mariana es buena gente. Kevin dice Mariana are nice. Mariana is nice. Ok, listo. Entonces, ojo porque aquí primero voy a identificar cuál es el verbo. El verbo que tenemos es el verbo, ¿alguien lo conoce? El famosísimo y fastidiosísimo verbo to be. Y cuando yo conjugo el verbo to be, ¿qué tengo? I am, you are, she is nice. Good, very nice. Mariana is nice.
Fíjense que esto tiene ya sentido. Miren que como es ella, el verbo lleva ese. Vamos a cambiarlo nuevamente. Vamos a decir que they, un verbo diferente. Vamos a ver, they write an essay. Ellos escriben un ensayo. Ahora quiero decir que Mariana es quien escribe el ensayo. ¿Cómo lo haría? Ya tengo el sujeto que es they. Tengo el verbo que es write, escribir, y el resto que es un ensayo, an essay. ¿Cómo digo ahora que Mariana escribe un ensayo? Listo, Fabián ya nos dio su ejemplo. Vamos a ver qué nos dice qué nos dice Laura. Yo quisiera que Jennifer, que Manuel y que Miguel Ángel también se nos unieran. Sería muy chévere. Mariana writes an essay. Kevin. Excellent, Kevin. Very good, Jennifer. Very nice, Laura. Very good. Right. Pero como es ella, le debo poner la S. Writes an essay. ¿Qué pasa si yo simplemente quito esa S? Yo voy a quitar la S. Mariana write an essay. ¿Se entiende? Sí. ¿Es claro? Digamos que sí. Pero es como si estuviera hablando Tarzán. Mariana, escribir un ensayo. Nos faltó conjugar el verbo. Entonces, esa S es súper importante. Mariana writes an essay. Esto es vital porque lo que vamos a hacer ahora es decir que no. Y es lo que quiero que trabajemos hoy rápidamente. ¿Cómo decimos que no? Que ellos no son buena gente, que Mariana no es buena gente, que ellos no escribieron un ensayo y que Mariana no escribe un ensayo. How do I do that? How can I present it? Entonces ya tenemos claro que en el presente, cuando el sujeto es él, ella o eso, tenemos que poner la S. That's absolutely clear. That's understandable. Eso lo tenemos clarísimo. Y aquí tenemos el ejemplo que acabamos de hacer. My students study English. Mis estudiantes estudian inglés. Good. Listo. Pero no resulta que mis estudiantes no estudian inglés, que mis estudiantes son vagos. My students are not really clever and they say, no, I don't like English. Ellos odian el inglés. ¿Cómo hago para decir que mis estudiantes ahora no estudian inglés? Cuando el verbo es el verbo to be, como en la primera oración que veíamos ahorita, Mariana is nice, es muy sencillo porque lo único que debo hacer es agregar el no. Pero eso solo pasa con el verbo to be. Yo le puedo decir is not, are not, they are not. Mariana is not nice. Jose is not a teacher, for example. ¿Listo? Entonces, Laura ya va por el lado para dónde vamos. Con el verbo to be yo puedo poner simplemente el no. Pero resulta que con los otros verbos, estudiar, correr, saltar, jugar, todos los otros verbos, all the other verbs, it's not that simple. No puedo hacerlo tan sencillo. Para entrar a decir cómo decir no en el presente, how to say no in the present, vamos a ver primero unas imágenes y vamos a contextualizarnos para ir a hacer el proceso. Primero quiero que vean esta imagen. ¿Qué es esta imagen o qué profesión tiene este señor? ¿Ustedes qué profesión tienen? Creo que no escogí la mejor imagen, pero I know. Kevin dice cargador. Sí, por ahí va la cosa. ¿Alguien más? ¿Solo Kevin? Pues, es que trabajan una hora, pero pues decir albañil es como... Sí, y está súper bien. No hay problema. Albañil. How do you say albañil in English? That's a good question. That's a very good question. Sí, por ahí va la cosa. Listo, veamos la siguiente imagen. Next picture. What is his profession? What activity is he doing? What is the idea? What is his chef? Dice Kevin. Ok. Chef, dice Jennifer. También. ¿Alguien más? De pronto Fabián, Miguel, Laurita. Listo. Todos dicen chef. Ok, good. Y la última. The last one. The last picture we have. Azafata, dice Kevin. All right, good. Azafata says, ok, listo. Perfecto. Muy bien. Okay. We all agree on that. They have very good jobs. They have good jobs. Awesome. But probablemente no escogí las mejores imágenes, pero si vamos a verlas rápidamente, resulta
que en realidad estamos enfocando a una persona que tiene una tarea especial. Bueno, veámoslo desde la azafata. ¿Qué hace una azafata? Que en realidad Atender. su nombre no es azafata, ya creo que ese nombre ya no lo usamos, sino que usamos el término auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo. ¿Qué hace un auxiliar de vuelo? Atender a los pasajeros y ayudar al piloto. Usaste un verbo clave, Emanuel. Atender. No, el siguiente. Ayudar. Ah, that's correct. Kevin dice, ¿decir instrucciones a los pasajeros? Sí, claro. Entonces, la auxiliar de vuelo dentro de un avión tiene la función principal del avión. O sea, ¿cuál es la función principal del avión? What is the main purpose of the plane? Vamos a ponerlo así un poquito más claro. ¿Cuál es la función principal del avión? Volar, llevar gente de un punto A un punto B a través del aire. La pregunta es, ¿quién pone a volar ese avión? ¿La azafata? ¿La auxiliar de vuelo? El piloto. Very good, Kevin. That's correct. The pilot. El piloto dentro del avión tiene la labor principal y es la más importante, y es llevar a los pasajeros de un punto a otro. Sin embargo, tenemos un auxiliar de vuelo. ¿Para qué es la auxiliar de vuelo? Para auxiliar, como su nombre lo dice, en cosas o labores un poquito minoritarias, por así decirlo, no falta de importancia, pero de las cuales el piloto tal vez no se puede ocupar, porque no puede estar atendiendo a los pasajeros porque le está dando una labor más importante. He has a very big and important mission. The mission is to take people from A to B. Listo. En el segundo ejemplo, volvamos rápidamente, tenemos un chef, pero en el fondo tenemos otra personita. ¿Quién es esa personita que está en el fondo? El auxiliar de cocina. El auxiliar de cocina. El sous chef, también dice Kevin. Very good, el sous chef. Sí, pero también tenemos un auxiliar de cocina. Al igual que el auxiliar de vuelo, el auxiliar de cocina tiene una labor específica en la cocina. ¿Cuál es? What is his labor? What is her labor? What is her activity? La persona que está a cargo de la cocina, ya lo sabemos, es un chef. El chef es el que cocina, el chef es el que le pone la sustancia y allá pone la sal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace en realidad un auxiliar de cocina? Chévere que abrieran los micrófonos, que no sea solo Emanuel. Me gusta escuchar la voz a todos. Ustedes no se aburren de escucharme a mí solamente. But I'm waiting for the answer. Bueno, básicamente un auxiliar de cocina lo que hace es que hacer lo que diga el chef. Sí, pero ¿qué tal que el chef le diga, págueme los recibos? No, pues tampoco, ¿no? El chef muy seguramente le va a decir, pele las papas, tenga listo el cilantro, lave los platos, traiga la salsa, prepare la salsa, ¿cierto? Entonces, ese auxiliar de cocina tiene una labor que es vital para el chef, que es importante para el chef, pero que a la hora de la verdad, pues es como una labor de la que el chef no se puede ocupar en ese momento, las tareas básicas de la cocina. That's correct, Jennifer, that's very good. Ahora, la primera foto en realidad se encargaba de un auxiliar de construcción. Un auxiliar de construcción, básicamente, ¿qué hace? El maestro de obra o el arquitecto es el que está pendiente de que la pared quede bien, el maestro es el que pone el pañete, es el que pone el ladrillo, es el que mira que esté bien. Pero el maestro será que se puede poner no, ya pegué este ladrillo y se me acabó el cemento, no, me toca a mí ponerme a mezclar cemento. No, para eso está el auxiliar, ¿no? El auxiliar me va a ayudar con esas tareas pequeñas, ¿cierto? Que son indispensables porque el maestro de obra, el chef y el piloto, todos necesitan esas tareitas. El maestro de obra necesita el cemento y sus ladrillos listos para empezarlos a poner, porque él es el que sabe cómo ponerlos, ¿cierto? Para el chef, él necesita ya el cilantro picado, ya necesita sus papas listas para ponerlas a servir, porque él es el que está creando, pero él no se puede quedar pelando las papas porque imagínense, ahí se queda, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que todas estas profesiones tienen algo bonito y es que necesitan varias personas o varios elementos para crear algo. Siempre hay uno responsable de crear algo, pero hay alguien detrás que tiene una labor muy importante, que en este caso es un auxiliar.
Vamos a la labor del auxiliar. Eso es lo que yo les quiero presentar. Si alguno vio alguna vez Ratatouille, have you ever seen Ratatouille, the movie? ¿Alguna vez vimos la película Ratatouille? Yes, dice que... Listo, entonces conocemos a este personaje, ¿cierto? Conocemos a este personaje que aparece allí. No me acuerdo cuál era el nombre de este personaje. I'm thinking about it, I forgot. Linguini. Linguini, claro que sí, Linguini. Linguini en un principio era el asistente de cocina del chef, ¿cierto? El que hacía entonces él pelaba las papas, él hacía todo, ¿cierto? Y tenía muy buenas ideas, pero realmente el que cocinaba era el chef. En este momento, he is an auxiliar. Él es un auxiliar, él nos va a ayudar. Básicamente la palabra lo dice a todo, auxilia, es lo más importante. ¿Qué hace un auxiliar? What does an auxiliar do? Helps with the heavy tasks. Ayuda con las tareas pesadas. Entonces él es el que carga el bulto de las papas, él es el que trae la cebolla, él es el que pela la papa, él es el que pica todo, él es el que lava la loza. Now, ahora una pregunta. Cuando el cliente recibe su plato muy bonito, perfecto, hecho, y recibe su roast beef, o recibe su pasta, o recibe lo que sea, dice, oh, qué plato tan delicioso. Muchas gracias al chef y al auxiliar de cocina. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que se le agradece también al auxiliar de cocina? Kevin dice que no. ¿Ustedes qué piensan? ¿El resto? Generalmente no. Exacto. Ustedes van a una obra y reciben su apartamento, ustedes han pagado, usted ya dio sus cuotas, ya le entregaron su obra, ya le entregaron su apartamento, usted está feliz con su llave. Ay, gracias, señores, por construirme esta casa tan bonita. Oiga, tan bonito que les quedó mezclado el cemento. No, ¿cierto? Pero el cemento sí debió quedar bien mezclado, porque si no la casa se va a caer, se va a volver arenoso y en algún momento se va a despegar, ¿no? Entonces, el cemento debió quedar muy bien mezclado para que precisamente la cosa quede bien. ¿A qué voy con todo esto? Que el auxiliar, y es todo el punto que quiero que entendamos hoy, porque también lo vamos a ver a futuro, el auxiliar nos está ayudando a crear una tarea grande, como generar una casa, como generar un plato de comida, como llevar a gente de A al punto B, pero nadie nota de pronto esa importancia de esa labor, pero es prescindible, es importantísima, es imprescindible, se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo genero una oración en presente y digo esa oración de Mariana writes a book, Mariana escribe una novela, Mariana writes a novel, pero yo quiero, eso es simplemente un arroz con huevo. Eso lo puede hacer cualquiera. Le pone arroz, huevo y salecita. Listo, sale, ya quedó nuestro plato listo. Pero si yo quiero hacer un plato más complejo, que en este caso es decir que Mariana no escribe una novela, voy a hacer un plato un poco más complejo y voy a necesitar la ayuda de un auxiliar. ¿Qué dijimos del auxiliar? What did we say about the auxiliar? ¿Qué dijimos del auxiliar? Que hace un trabajo pesado, ¿cierto? Que hace un trabajo pesado. Que es vital, porque si no lo hace bien, queda mal construida la casa, queda mal hecho, queda mal pelada las papas, entonces cuando las reciba el cliente, pues le van a quedar mal, le van a salir con cáscara, por ejemplo. Entonces su trabajo es vital. Tiene un trabajo pesado, un trabajo vital. Y tercero, and third place, que muchas veces no notamos que está ahí. No le agradecemos a esa persona, pero esa persona tiene que estar ahí para el trabajo, aunque no sirva, aunque no lo veamos, por así decirlo. ¿Y por qué vamos con todo eso? Porque cuando yo quiero decir que no en una oración en presente, quiero decir que Mariana no escribe la novela, ¿listo? No puedo hacer lo que siempre hago con el verbo to be y le agrego el no, listo, usa el no ya, she is not, listo, fácil. No, con los otros verbos necesito ayuda. ¿Y cuál es esa ayuda? Para ayudarnos vamos a recurrir a un auxiliar, en este caso dos palabritas, you and does. ¿Las conocemos? ¿Habíamos visto ese you y ese does alguna vez? Muy seguramente sí. I'm pretty sure you have already seen it. Yes. Ok. Pero muchos dicen, bueno, ¿y cuándo pongo el do y cuándo pongo el does? Si yo voy al diccionario y busco do y busco does, voy a encontrar que el verbo do significa hacer. ¿Sí? Significa hacer. Pero, poniéndolo en otra analogía, looking for another, a different analogy,
Resulta que uno a veces se gradúa y estudia toda su vida para una profesión, pero termina siendo otra. Entonces hay muchos ingenieros manejando taxi y hay mucha gente que se capacitó como auxiliar de vuelo, pero está en un call center, ¿cierto? Desafortunadamente el mundo laboral a veces nos toma por esos lados. Resulta que aquí pasa lo mismo. Este señor Do muchas veces estudió y muchas veces va a fungir como su función de verbo. Él va a hacer do, que es el verbo hacer. Pero en otras, a veces lo van a contratar para hacer preguntas y para hacer negaciones. Por ahora vamos a hablar de hacer negaciones. Entonces, lo van a contratar como un auxiliar para hacer una negación. ¿Listo? ¿Cómo funciona el do y cómo funciona el does? ¿Cuál es la diferencia? El verbo es exactamente el mismo, pero si pusimos atención al inicio de la sesión, if we were very attentive at the beginning of the lesson, recordamos que estábamos hablando de que los verbos, cuando es ella, él y eso, quienes hacen la acción, ¿qué llevaban? ¿Quién me cuenta qué llevaba ese verbo? Listo, Kevin ya me dio una pista. ¿Alguien más? La S de Superman. Correcto. S. Y fíjense que aquí tenemos lo mismo. Do y does. Ya lleva la S. Entonces, sabremos que tendremos que utilizar. Voy a decir que no en el presente. El verbo es to be. No lo necesito, no pasa nada. Ahí solo agrego el not. Pero el verbo de la oración es play, o es go, o es study, o es run, o es fly. Cualquiera. Ay, pucha, ese es un plato más complejo. ¿Qué debo hacer? Agregar el do. La pregunta es, ¿voy a usar do o voy a usar does? ¿Cómo sé cuándo uso do? ¿Cómo sé cómo uso does? Exactamente igual que en la afirmación. Very similar to the affirmation. Cuando tengo he, she, ate, debe haber un auxiliar que tenga S. Entonces voy a usar does. Para los otros, simplemente uso do. ¿Recuerdan? Ahí está el comparativo donde veíamos que con he, con she, con it, el verbo llevaba S. He speaks, she speaks. Si voy a negar, la S tiene que estar presente. Solo que, ¿dónde se va a meter esa S? Pues hombre, yo para qué, yo sí soy el maestro de obra, yo no me voy a poner a cargar bultos de cemento, ¿cierto? That's so silly. I'm not going to carry on those bags. Yo para eso tengo un auxiliar. Mijo, aquí tengo una S, hágame el favor y me la carga. Mira, aquí tengo la S. Hágame el favor, usted coge esta S y me la carga. ¿Listo? Para eso lo contraté. Usted, señor do, que normalmente es un verbo, hoy lo contraté, no va a ser función de verbo, solamente me va a servir para cargar esa S. Hágame el favor y coge la S. ¿Listo? ¿Vamos bien? So the S is important. Seguimos hablando del presente. Esa S aún está presente, no se ha eliminado. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona? Miremos un ejemplo. My students study English. Mis estudiantes estudian inglés. Hasta ahí una oración afirmativa. Pero si yo quiero decir que mis estudiantes no estudian inglés, juepucha, ¿necesito el auxiliar? Sí, es una oración negativa. Requiero la ayuda de alguien. Entonces voy a contratar a alguien. La pregunta es, ¿contrato a do o a dos? ¿A cuál de los dos contrato? Necesito un auxiliar. Me pasaron 2 hojas de vida. Kevin me dice que contrate a dos. Ok. ¿Qué dice Jennifer? ¿Qué dice Manuel? ¿Qué dice Santiago? Jennifer dice que contrate a dos. Fabián Camilo me dice que contrate a dos. Me pasan la hoja de vida. Tengo aquí la hoja de vida de do y la hoja de vida de dos. Aquí, ¿cuál contrato? Recuerden que para contratar yo tengo unos requisitos. La pregunta es, ¿quién es el sujeto de la oración? ¿Mi estudiante o mis estudiantes? Si el sujeto de la oración es mis estudiantes, ¿será él? ¿Será ella? ¿Será eso? ¿O serán ellos? Ellos. Muy bien, Kevin. Very good. Excellent work. Y cuando yo tengo they, ¿necesito la S en el verbo? Good, Kevin. Hasta el momento no la necesito. Entonces yo tengo que saber identificar mi sujeto y digo, es que ese sujeto no necesita S. Entonces si yo no necesito S, ¿con qué hoja de vida me quedo? ¿Con do o con dos? Me quedo con la hoja de vida de do. Very good.
Entonces, ya sé que tengo que usar do. Y voy a usar también el not, porque estoy negando, ¿cierto? Estoy diciendo que no. Quiero decir, mis estudiantes no estudian inglés. My students study English not. Solo puedo agregar el not. My students not study English. No, ahí está mal formado. Tengo que meter el don't o el do not. La pregunta ahora es, ¿dónde lo pongo? Do my students, don't my students don't, or my students study English don't. Ahí como difícil. ¿Dónde lo pongo? Justo antes del verbo. My students do not study English. Entonces, entendamos que aquí el do no funge como el verbo hacer. Y eso quiero que lo tengan clarísimo. ¿Sí? Que a veces traducimos literalmente. ¿Qué significa my? Mío. ¿Qué significa students? Estudiantes. ¿Qué significa do? Hacer. ¿Mis estudiantes hacen? No. Acuérdense de lo que hace un auxiliar. Un auxiliar hace una labor súper, hiper, mega importante. Nos está ayudando a decir que no. Él está cargando ese no. ¿Sí? Lo lleva a la espalda. Pero aquí no significa nada. ¿Cómo así, teacher? ¿Uno para qué pone una palabra si no significa nada? Igual que el auxiliar de bodega, igual que el auxiliar de construcción. Él ayuda a mezclar el cemento, cargó los bultos, pero al final nadie va a ver su labor, pero tiene que estar. Entonces yo no puedo simplemente quitar el do y decir my students not study English. No, señor. Yo tengo que meter el auxiliar. My students do not study English. O hacemos su contracción, que muchos ya la conocemos, que es don't. Esto es su forma cortica. Importante. ¿Por qué estoy echando tanta carreta a los auxiliares? Porque mucha gente no comprende por qué es la importancia de poner ese don't. Dice Kevin, don't es una fusión. Sí, señor. Don't es la forma cortica del do not. Ay, pero tan bobos, ¿para qué hacen esa fusión tan boba? Do not, pues es muy fácil pronunciar. Porque algunas personas en español dicen, ¿para qué me puso a hacer eso? En vez de decir, ¿para qué? Eso tiene un nombre y eso se llama economía lingüística. Porque a veces queremos decir las cosas más rápido, fusionamos palabras. Como en español, ¿para qué? ¿Cierto? Deberíamos decir, ¿para qué? Pero una persona que habla rápido dice, pero ¿para qué me puso a hacer eso? Lo mismo pasa aquí. Don't es la función de do y not. Don't. Ahora, usamos don't, sí, cuando hablamos, pero cuando escribimos es mejor usar do not. Es mucho más respetuoso, es mucho mejor. Usted no va a ver en un artículo de resolución del Congreso de la República, bajamos la gasolina, ¿para qué? Kevin dice aquí en el chat, don't macheteado y do not completo. Es macheteado, pero es válido, existe. No hay problema en escribirlo, tú lo puedes escribir. Pero lo que digo es que, digamos, si vas a usar, por ejemplo, un texto o vas a escribirle una carta importante a tu jefe, nos parece importante que no nos haga ir al trabajo. Please, do not make us. No nos haga. Pues usted pone don't, se ve raro. Jefe, queremos pedirle permiso para que podamos hacer nuestras labores en casa. Diferente de jefe, queremos pedirle permiso para que nos deje hacer nuestras labores en casa. Aquel jefe, ¿cómo leerá eso? ¿Cierto? Entonces, toda esta carreta del auxiliar, de para qué sirve, de la S, va dirigida a que precisamente no nos podemos olvidar de la S en el verbo. Pero por ahora no la necesitamos. ¿Por qué? Porque este sujeto no requería la S. El sujeto era ellos, mis estudiantes. Ahí no tenía problema. Pero sí necesitaba el auxiliar. Si yo traduzco la oración palabra por palabra, diría my, mis, students, estudiantes, do, hacer, not, no, study, estudiar, English, inglés. Entonces, si yo leo literal, mis estudiantes, hacer, no estudiar inglés. Hay algo raro. Dijimos que el auxiliar aquí no tiene significado. Existe, hace una labor importante, me está cargando el not, pero no, definitivamente no está significando nada en este momento. Solo está ahí para apoyar. ¿Listo? Pero si lo quito, está mal la oración. Entonces la traducción sería, mis estudiantes no estudian inglés. My students do not study English. No sé si tanta carreta los refundió o realmente sí estamos comprendiendo. Levantemos la mano si estamos entendiendo, porfis. Ahorita hacemos un ejercicio chiquito para ver cómo nos va. Todos, súper.
Excelente. Miguel Ángel creo que es el único que no está entendiendo, que no levantó la manita. O está ya viendo la Rosa de Guadalupe. Ok, good. Listo. Veámoslo ahora sí, veámoslo con un sujeto mujer, un sujeto femenino. Helena studies English. Fíjense que el verbo ya lleva la S, studies, ¿cierto? Eso dijimos que era la regla en el presente. Helena studies English, debe llevar la S. Ahora quiero decir, Elena no estudia inglés. Volvemos a lo mismo. El verbo es estudiar. ¿Requiero o no requiero un auxiliar? ¿Ustedes qué dicen? Si el verbo es is o are, ¿cierto? Ahí no lo requiero. Pero para este, sí. Sí, señor, requiere un auxiliar. Sí, señor, lo requiero, Santiago. Uy, Santiago, ¿qué más? Sí requiere un auxiliar, claro. Necesito ayuda para decir que no. Voy a requerir ayuda para decir que no. Todos los verbos requieren auxiliar. El único que por ahora no requiere auxiliar es el verbo to be. Si dijera Mariana Helena is, ya, automáticamente solo le pongo el not. Piece of cake, ese verbo to be es facilito. Le pongo un not y ya. ¿Sí? Es como cuando se me daña, como me corté, me pongo una curita. ¿Sí? Pero es que ya es un verbo, es de un todo diferente. Es una cortada grandísima. Necesito puntos, necesito un auxiliar, necesito algo grande. Listo. Entonces, sí requiere un auxiliar. La pregunta es, nuevamente tomo mis dos hojas de vida, ¿cierto? Do y does. ¿Cuál auxiliar, cuál de estas dos hojas de vida me funciona? Para saber cuál hoja de vida me funciona, yo tengo que saber de quién estamos hablando. Estamos hablando, ¿quién está haciendo la acción, chicos? Si en el anterior eran mis estudiantes, ellos. Aquí, ¿quién está haciendo la acción? Un hombre, una mujer, varios hombres, varias mujeres. Jennifer, cuéntanos. Aquí Fabián nos dice does, Emanuel dice she, la sujeto, la persona que está haciendo la acción, la persona que estudia inglés es Elena, es una mujer. That's absolutely correct. Excellent, Jennifer, very good. Muy bien por quienes pusieron ella. Y si es ella, el verbo debe llevar ese, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. The verb needs the S. Entonces, ¿cuál de los dos auxiliares me sirve? Do or does. Creo que aquí ya es la mayoría latino. Thus. Very good, Kevin. Very good, Emmanuel. Very good, Jennifer. All of you. Excelente. Entonces ya sabemos que tenemos que usar does, ¿cierto? Ahora, yo contraté a dos para algo. Oiga, dos, hágame un favor, vamos a hacer una negación. ¿Cuál es la contracción de does? Does not terminaría siendo doesn't. Si te fijas, lo que quitamos es esa O del not. Es lo que estamos quitando realmente. Doesn't. She doesn't. Listo. Entonces yo tengo mis dos, ya contraté ya. Chop para afuera do, no me sirve ahorita, tú no me sirves do, contraté a dos. Porque el sujeto es una mujer. Si fuera un hombre también lo contrataría, y si fuera un objeto también. Hombre, dos, hágame un favor. Yo lo tengo aquí, lo contraté. Mire, voy a contratar. Este va a ser dos. Este va a ser dos. Pues mira, dos. Hazme un favor. Yo a ti te contraté para algo. Primero, para que me ayudes a decir que no. That's your first function. Es lo más importante. Segundo, usted no va a significar nada. Yo a usted le pago por una tarea, pues usted no va a salir en los créditos. Y su tercera, sí, ahí está Ayudita. Y su tercera función va a ser ¿qué? Cárgueme esa S. Yo estoy cansado de cargar esa S en la afirmación. Usted lo estoy contratando en la negación para que me haga un favor y esa S me la cargue. Me duele la espalda de cargarla. Pobre dos. Lo menosprecian y sobre todo lo explotan. That's correct, Kevin. That's correct. Esa es la idea y por ahí lo vamos haciendo un poquito más claro. That's correct. That's it. Entonces, vamos a favor y me carga esa S. Vamos a favor y me ayuda a negar. Entonces, vamos a ver cómo va quedando. Ya dijimos que habíamos escogido entre do y does y ya sabemos que nuestro auxiliar va a ser does. Entonces, la oración original dice, Elena studies English. ¿Dónde voy a poner el does? El does not, perdón. ¿Listo? Antes, después. Ya habíamos dicho que eso se coloca en justo antes del verbo. Ahora, miremos la oración original. Elena studies English.
Cuando yo quise negarla, ya quise decir que Elena no estudia inglés, miren cómo quedó. Helena does not study English. Pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué cambio ven ustedes ahí? Algo pasó. De la primera a la segunda. Fabián Camilo dice la E y la S. ¿Qué pasó con la E y la S, Fabián? Yo contraté a mi señora auxiliar para algo. Se la sumaron al do. Very good, Kevin. Hágame un favor, yo tengo esta S cargándola hace rato. Studies. Tengo esta S acá. Estoy cansado. Yo lo contraté a usted, señor. Cogí su hoja de vida porque usted es el indicado. Hágame un favor y coge esta S y cárguela usted. En esta negación, usted la va a cargar. ¿Y qué pasó entonces con el verbo? Si el verbo ya no tiene la S. Volvió a su forma original. Study. ¿Ven que el verbo quedó normalito? ¿Dónde está esa S que siempre vamos a necesitar en el presente si el sujeto es he, she o it? Está en el auxiliar. Para eso lo contraté. Entonces, ¿cómo nos queda la oración? Helena does not study English. Elena no estudia inglés. Entonces, si yo tengo el auxiliar, el AS ya no es necesario en el verbo, porque para eso contraté al auxiliar. That's why I hired the auxiliary. Esa es la razón por la cual contraté al auxiliar. ¿Listo? Creo que estamos dando claridad de cómo pasar una oración de afirmación a negación en el presente. Y si es con do, también le quito la S al verbo. Explícate un poquito más, Kevin. Si quieres puedes abrir el micrófono y de pronto me lo explicas un poquito mejor, que no sé hacia dónde va la pregunta. No, recuerda que do, bueno, creo que es lo que te estoy entendiendo. El do y el does son dos auxiliares que puedes escoger. ¿Listo? Y los vas a usar. I do study English. No porque normalmente, Kevin, el sujeto I o la persona I no requiere la S en el verbo. No requerimos la S en el verbo. ¿Cuándo requerimos la S en el verbo? Voy a volverme aquí rápidamente. Cuando el sujeto es él, ella o eso. I. Solamente si el sujeto de la oración, la persona que está haciendo la acción, es un él, una ella o un objeto, ahí requiero la S. Pero como en este caso el sujeto soy yo, no necesito la S. Entonces el auxiliar que necesito es do. Ahí esa oración que estás poniendo en el texto, I do study English, no es correcta en este momento, porque el do no lo necesito, no necesito un auxiliar. Yo estoy haciendo un arroz con huevito. Para arroz con huevo necesito el arroz, el huevo y la sal. Para de contar. No necesito un auxiliar. No voy a contratar un auxiliar para que me ayude con el arroz con huevo. Entonces puedes quitar ese do de ahí. ¿Listo? Puedes quitar ese do de ahí. I study English. Yo estudio inglés. Para de contar. Sencillito. Entonces el do, ¿cuándo lo ponemos? Repito. El do es un auxiliar para ayudarnos a hacer una pregunta o una negación en el presente. Entonces, voy a dejar de compartir esto un segundito y voy a compartir mi ventana de Word para que lo veamos un poquito más claro. Una oración puede ser los niños, the kids, enjoy, no, the kids eat a cake. Los chicos comen un pastel. ¿Listo? ¿Quién es mi sujeto, Kevin? Aquí yo solo necesito tres cosas. Digamos que estoy haciendo un arroz con huevo. El arroz, el huevo. Lo básico. Es un plato muy sencillo. Y digamos que el resto es la sal. Como para que quede ahí bonito. Esos tres elementos, súper básicos. Es una oración muy sencilla. Los niños hacen algo. Los niños comen un pastel. The kids eat a cake. La cosa es que si yo quiero negar esta oración y quiero decir que los niños no comen pastel, requiero ahora sí contratar una ayuda. ¿Listo?
Las ayudas disponibles que puedo contratar son do y does. La pregunta es, ¿cuál voy a contratar? Voy a usar do cuando el sujeto sea I, cuando el sujeto sea you, cuando el sujeto sea we o cuando el sujeto sea they. Y voy a usar does cuando el sujeto sea she, cuando el sujeto sea he, cuando el sujeto sea it. Vas bien, Kevin. Ya pusiste la negación, pero estás diciendo que los niños no pastel. Nos falta un elemento de ese arroz con huevo. Exacto, Kevin. Very good. Entonces aquí yo primero tengo que mirar quién está haciendo la acción. Los niños. ¿Los niños es ella? No. ¿Los niños es él? No. ¿Los niños es eso? No. ¿Los niños son yo? No. ¿Los niños son tú? No. ¿Los niños somos nosotros? No. ¿Los niños son ellos? ¡Ah! Sí, señor. Los niños son ellos. Como son ellos, yo ya sé que tengo que contratar al señor you. Entonces vamos a transformar y vamos a decir que los niños no comen pastel. Ahora, yo puedo decir, the kids not eat a cake. ¿Esto es válido, lo que acabo de hacer? Simplemente ponerle que no comen. Eso sería una traducción literal. The kids not eat a cake. Resulta que no, chicos. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. La gramática inglesa no me permite hacer esto. En español es fácil. No comer es simplemente agregar la palabra no. Es simple. Pero resulta que en inglés yo no puedo hacer este chistecito. Eso solo lo puedo hacer única y exclusivamente por ahora si el verbo de la oración es un verbo to be. Is, am o are. Ahí puedo agregar el no. Fácil. Exacto, que queda sin conjugar. Muy bien. Entonces, yo tengo que, como este es un plato más complejo, digamos que este primer plato es un arroz con huevo, literal. Tengo el arroz y tengo el huevo y le eché sal. Pero este plato es un poco más complejo. Es un plato con arroz, es arroz, huevo y maduros. Es un poquito más pesado, un poquito más difícil. Para hacer un arroz con huevo y con maduros, tengo que llamar a un auxiliar. Y voy a contratar a mi auxiliar. Ya sé que tengo dos opciones de auxiliares, a do o a does. ¿Cuándo contrato a do? Cuando el sujeto es I, you, we or they. ¿Cuándo contrato a does? Cuando es she, he o it. Como mi sujeto es the kids, eso reemplazaría a they. Los niños son ellos. Entonces, como son ellos, digamos que yo lo puedo quitar acá. Voy a poner aquí they. Entonces, ¿qué debo agregar aquí? They do not eat cake. Ellos no comen pastel. Creo que queda un poquito más claro. Y es que para hacer negaciones en presente, yo necesito el auxiliar. Necesito contratar un auxiliar. Para la afirmación, no lo necesito. Pero para la negación, sí necesito contratar ese auxiliar. Ese auxiliar es vital. Así como el piloto requiere a la azafata para atender a los pasajeros mientras van del punto A al punto B, así como el maestro de obra requiere al auxiliar de obra para que le mezcle el cemento y le pase los ladrillos mientras él construye la pared, así como el chef requiere el auxiliar de cocina para que le pele las papas, etcétera, etcétera, nosotros necesitamos de un auxiliar para hacer una negación. ¿Cómo la vieron hasta ahí? Ahora, resulta que Mariana, no me gusta mucho siempre usar el mismo ejemplo, pero usarlo con Mariana. Mariana corre a 50 kilómetros por hora. Es una afirmación que yo estoy haciendo en el presente. That's an affirmation I'm doing in the present. Pero en esa oración hay algo raro. A ver,
¿Quién le atina qué raro hay en esa oración? Fue lo primero que dijimos hoy en clase. Miguel, Fabián, Laura, Jennifer, Santiago, Emanuel. ¿Qué hay de raro en esa oración? Ahí cometí yo un error. Digamos, se los voy a decir así de frente. Cometí un error. I made a mistake. Un error grandísimo. Nice. Well done, guys. Como Mariana está haciendo algo y es ella, el verbo requiere S. Mariana runs. Normally at 50. ¿Qué pasa si yo no pongo la S? Pues se entiende. Mariana corre a las 50, se entiende. Mucha gente, de hecho, cuando mucha gente llega a los Estados Unidos o emigra a todos lados, empieza a hablar así. La gente les va a entender, no va a haber problema, pero después de un tiempo se van a cansar de escucharlos decir yo comer arroz todos los días porque mamá acerta a hacer almuerzo. No va a sonar bien, entonces hay que poner la S. Ok. Mariana runs normally 50 kilometers per hour. Eso es mi opinión. No, es que Mariana es una dura. Mariana corre 50 por hora. Y llega la rival de Mariana y dice, no señor, yo he medido a Mariana y Mariana no corre a 50, Mariana corre a 20. Ella no corre a 50. ¿Cómo digo que Mariana no corre a 50? Quiero negar, quiero decir que no. Este ya no es un arroz con huevo, esto es un arroz con plátano inmaduros. Muy bien, Kevin. Debo contratar a un auxiliar. ¿Cuál auxiliar contrato? A does not o a doesn't. Muy bien. Entonces nos quedará Mariana. No. Mariana does not runs normally at 50 kilometers. Dejémosla hasta ahí. Y ya quedó nuestra oración negativa, ¿cierto, chicos? Quedó muy bonita, ¿cierto? Fabián dice que no. ¿Cómo así que no? Yo soy el profesor y digo que sí. I am the teacher. I say yes. ¿Ustedes por qué me contradicen? ¿Cómo así que no? ¿Qué pasó con cómo así que no? Kevin dice, le quedó una S de más. ¿Cómo así que me quedó? No, señor, yo soy perfecto. I am the teacher. I am perfect. I know what to do. Laura dice, el verbo no debe llevar ese. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Yo dije que el verbo debe llevar ese. Yo he hecho toda la clase que el verbo debe llevar ese. ¿Por qué me dicen que no? ¿Por qué me están contradiciendo? Kevin dice, el verbo le presta la S a la 2. Sí, yo contraté a un señor auxiliar para hacer algo. Estoy perdiendo mi plata. Yo contraté un servicio y no estoy poniendo al señor a hacer lo que lo contraté para hacer. That's correct. That's correct. Todos ustedes están en lo cierto. That is absolutely correct. That is perfect. Muy bien. Claro, yo contraté al señor 2. Oiga, estoy pagando un sueldo. Coja la S. Si usted tiene la S, el verbo no necesita la S. Y así entendemos el día de hoy por qué aparece ese bendito do en las preguntas. What do you do? What do you like? ¿Por qué las negaciones? ¿Por qué cuando le preguntan a los que se van a casar que si acepta al otro como su esposo, otros dicen I don't o I do? Está haciendo un auxiliar. Está ayudando a decir que no. Les voy a poner una más chévere. Resulta, y creo que ya todos lo entendimos, cómo funciona el do como auxiliar. Vamos a ver la siguiente oración. No, a ver qué oración les ponemos. Listo. Tengo esta oración. ¿Qué dice esta oración, chicos?
Carlos and Jorge do their homework. Recuerden que siempre tenemos cosas puntuales en la oración. ¿Ok? Tenemos que tener un sujeto, alguien que hace algo, un verbo, lo que hace ese sujeto, y el resto que es como la información extra. ¿Qué dice esta oración? ¿Qué traduce esta oración? Mientras yo ve todos los bocos porque me dio reguito. Volví. Es que me estaba dando moquito. Ya, listo, volví. Jennifer dice, Carlos y Jorge hacen su tarea. Ok, pues vamos a identificar quiénes son los sujetos de la oración. ¿De quiénes estamos hablando? Ah, son Carlos y Jorge. Yo podría reemplazar a Carlos y Jorge ¿por qué? ¿Por I? ¿Por you? No, puedo reemplazarlo por they. Y quedaría igual la oración. Listo. ¿Qué hacen Carlos y Jorge? Hacer la tarea. Sí, claro, Kevin, pero recuerda que aquí es hacer. ¿El verbo cuál es? ¿Tarear? ¿Yo tareo, tú tareas? No, el verbo es hacer. Muy bien, very good, mucho mejor. Listo. Ay, Dios mío, o sea, me ha trabado, es un do. Este problema yo lo tuve en el colegio y nunca lo entendí. Espero que de la forma que se las voy a explicar, ustedes sí lo entiendan. Igual que en las oraciones anteriores, tengo un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Cierto? Casualidad de la vida que el verbo sea do. Puede pasar. Ahora yo quiero decir que Carlos y Jorge no hacen la tarea. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Analizar si esta oración requiere o no requiere que yo contrate un auxiliar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo requiero o no lo requiero? Silencio en la sala. ¿Sabes? Emanuel dice que sí requiero contratar un auxiliar. Ok. ¿Listo? ¿Dónde está Fabián? Ah, ¿dónde está Jennifer? ¿Dónde está Emanuel? Kevin se quedó con cara de pensativo. ¿Será que sí? Santiago dice que no requiere. Jennifer dice que sea. ¿Qué dice Laura? What does Laura say? Yo creo que sí. Que el verbo que aparece aquí sea do es casualidad, pero igualmente podría yo poner aquí it y sería lo mismo. Es pura y física casualidad. El verbo es do. Sí, sí, señores y señoritas. Sí requiero obligatoriamente contratar a un auxiliar. Sigamos el mismo proceso anterior. Tengo mis dos hojas de vida. Do y does. ¿A cuál contrato? Hey, necesito un temporal. ¿A cuál contrato? ¿A do o a does? La misma regla que ahorita, exactamente igual. Fabián dice que does. Perdón, do. Ok. ¿A cuál de los dos contrato? Un auxiliar necesita otro auxiliar. Ojo, ojo, Kevin. Ojo, ojo. Es casualidad que el verbo sea do. Y esto también me pasaba a mí, fresco. Por ahora es un poquito complejo de entender. No importa que el verbo sea do, que sea it, que sea play. Lo que pasa es que yo quiero decir que no. Entonces sí necesito el auxiliar. ¿Sí? Es casualidad que sea do. Dice, creo que como do ahí está ocupado, necesitamos dos. No, recuerda, listo. Buen raciocinio, pero la gramática nos dice que dos solo lo puede usar cuando el sujeto es él, ella y eso. ¿El sujeto aquí quién es? El sujeto, exacto, Kevin. El sujeto son Carlos y Jorge. En realidad son ellos. Y si el sujeto son ellos, yo sé que mi auxiliar tiene que ser obligatoriamente do. Obligatoriamente debe ser do.
¿Listo? Porque son Carlos y si fuera solo Carlos, pues sí sería 2. Si fuera solo Jorge, sí sería 2. Pero como son Carlos y Jorge, son ellos, pues el auxiliar va a ser do. Entonces quiere decir que Carlos y Jorge, no hacen su tarea. Carlos, me embobé. Carlos and Jorge. ¿Cuál fue nuestro auxiliar? Escogimos, Kevin ya nos lo dijo, ya varios lo dijeron. Como estoy negando, voy a poner el not. Not. O don't, cualquiera de los dos, Kevin, muy bien. Carlos y Jorge, ¿no qué? Carlos y Jorge do not do their homework. O también podría decir don't do their homework. ¿Por qué este último ejercicio era chévere? Porque aparecen los dos do. Yo contraté, lo que pasa es que yo normalmente tengo el do, que es un señor que se graduó de ingeniero y está trabajando como ingeniero. Pero para esta tarea necesitaba un ingeniero que me sirviera como auxiliar, que me cargara las papas. Ese es el auxiliar. Entonces, esta oración tiene sentido simplemente porque este don't, que está en negrito, es el auxiliar. Es la ayuda. Es la ayuda que normalmente necesitamos para generar la oración, para negar. Y este do, que está en rojito, es el verbo. Entonces suena chistoso. Don't do. Carlos y Jorge don't do their homework. Suena chistoso, pero funciona. Listo. Vamos entonces ahora, voy a quitar esto acá que no lo necesito. ¿Y cómo pasaríamos la siguiente oración a negación? ¿Qué estoy haciendo? Tengo la siguiente oración. La gente en China come pescado. People in China eat fish. Tengo los elementos básicos. Tengo un sujeto, la gente. ¿La gente en dónde? En China. Tengo otro elemento básico que es el verbo. Y tengo la salecita que es el complemento, ¿no? Ahora quiero decir que la gente en China no come pescado. Paso número 1, ¿necesito contratar un auxiliar? ¿Sí o no? Si lo necesito, ¿cuál auxiliar necesito? ¿A do o a does? A ver cómo nos queda esa oración. Jennifer dice que sí, Fabián también dice que sí, que necesitamos contratar a do. Listo, ¿cómo nos queda entonces la oración para hacer la negación? Ya contratamos al auxiliar. Hey, señor do, venga para acá y me ayuda a negar esta oración. Bueno, me ayuda acá, que yo lo contraté fue para eso. Vamos a ver cómo nos queda esa oración. Listo, aunque está mal escrito China, Fabián, pero... People in China do eat fish. Kevin, nos falta un elemento particular, la negación. Pusiste perfecto todo, pero nos faltó la negación. Nos faltó el. Eso, pero entonces copia la completa. Completa, escribámosla bien y la dejamos lista. ¿Listo? Pero copia la completa, Kevin. Very good, Kevin. Very good, Fabián. Excellent. Perfect. Beautiful.
People in China don't eat fish. Excellent. Hemos entendido el día de hoy el concepto de un auxiliar. En gramática, un auxiliar no tiene una función muy importante, pero por lo general no traduce nada. Simplemente está ahí, pero si yo no lo pongo, la casa se me cae, el plato me queda feo, las papas me quedan sin pelar. ¿Listo? Ahora hay que saber qué auxiliar contratar, dependiendo de la persona que está haciendo la acción. Y eso era lo que quería que hoy tuviéramos claro. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con una pregunta. Auxiliar igual a conjugación. Auxiliar nos ayuda a conjugar. No es exactamente la conjugación, pero sí nos ayuda a conjugar. Por eso se llama un auxilio. Nos ayuda a hacer algo que podemos hacer, pero que ahora es más difícil y necesitamos algo de ayuda. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, ¿ok? Espero que esta pequeña tutoría les haya servido para entender un poquito más de por qué van esos do's y does. Y los vamos a volver a utilizar en la pregunta la próxima semana. Next week we are going to talk about questions. ¿Cómo hago preguntas en el presente? Por ahora estamos en el presente. Fíjense que no hemos ni pasado el pasado, ni el futuro, nada. Estamos en presente. ¿Listo? Estamos en presente. En presente por ahora estamos diciendo, chicos, hey, necesitamos ayuda para hacer las negaciones y necesitaremos ayuda para hacer las preguntas. ¿Listo? Chicos, thank you very much for attending. I do really appreciate your attendance. Agradezco mucho que se hayan puesto juiciosos, que me hayan tenido un poquito de paciencia para llegar al punto que llegamos. Espero que con esta explicación tengamos la idea un poquito más clara. La próxima semana la vamos a revisar nuevamente y vamos a poner otra vez el do y el does en la pregunta. ¿Cómo voy a hacer yo mi pregunta? Ahora no voy a decir que si la gente en China come pescado, voy a preguntar, ¿la gente en China come pescado? Lo haremos la próxima semana. En el próximo Dragon Ball Z veremos la pregunta. The question. Thank you, guys. Thank you very much. I appreciate it. Have a very good night. Chicos, pónganse el corte con el ensayo, por favor, juiciosos con las evidencias de bilingüismo. ¿Ok? Take care. Bye bye. See you later. Take care. Bye.